Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Buenas tardes, estamos en otro lunes en Añoranzas de Electricistas, apoyados, como ya sabemos, desde Radio ESME. Ahora está el supertécnico, el apoyador, el compañero camarada, Iván Hernández. Y este lunes es 27 de septiembre, así es que para los electricistas es una fecha de aniversario más, es una fecha que se recuerda con mucho agrado, políticamente agradable, es la nacionalización de la industria eléctrica. Y como pueden estar viendo al compañero camarada César Torruella, el más conocido como la revolución de las canas. Lo tenemos invitado porque hay que festejar con otro compañero, con él que sabe bastante de estas cosas, para que hablemos de este 27 de septiembre en añoranza. Nada más que añoranza, como debe de ser este programa. Y pues sin más rodeos empezamos. Estimado César, qué bueno que estás con nosotros. Hola, muchas gracias por esta oportunidad para hablar del 27, pero también del grupo, del movimiento 27 de septiembre del ESME. Ese es el punto, César. De eso es lo que queremos que nos platiques. Fíjate por algo se llaman así. Sí. Por recordarnos permanentemente la nacionalización de la industria eléctrica. Entonces, esa es la idea. Si nos platicas cómo nació el grupo. Exactamente. Fíjate que eso nació el 27 de septiembre de 96. De 1996 hicimos un meeting allá afuera en la explanada de nuestro añorado edificio de Verónica. Allí quedaba hacia Melchor Ocampo. Ahí reunimos a toda la gente que iba saliendo a las 4 de la tarde y los juntábamos, y se juntó un buen de gente allí. Y ahí hicimos un meeting, ahí hicimos una declaración de que formalmente ahí se constituía el movimiento 27 de septiembre del ESME, en función de celebrar precisamente esa fecha que para nosotros es fundamental, es histórica. Claro, claro. Te voy a decir algo, mi querido Víctor, porque aprovecho la oportunidad de que podamos hablar de estas cosas, pero había varios grupos en el sindicato que se reunían en los cafecitos de por ahí, de los alrededores del sindicato. Ahí sesionábamos, ahí hacíamos nuestras reuniones los miércoles o los martes o los jueves. Cada quien tenía un día para sesionar. Y de repente nosotros estábamos en el Café París, que está enfrente del sindicato, curiosamente a un lado de lo que era la Buena Vida. Claro. Nosotros nos dábamos en el tapanco del segundo piso, la Buena Vida, tomando café y discutiendo y platicando sobre diversos tópicos sindicales. Y enfrente estaba otro cafecito y ahí pues nos encontramos con Bellman, Montes de Oca, Escalante y otros compañeros, ¿no? Que tenían otro grupo. Total, no te la hago cansada, logramos convenir una reunión conjunta en el cafecito donde ellos se reunían, porque era más amplio, y ahí decidimos
hacer una unificación de grupos, dado que teníamos grandes coincidencias y que podíamos trabajar juntos, ¿por qué andar separados, no? Entonces le Claro, hablamos a otros grupos de otros escalafones, etcétera, y ahí nació la idea de hacer un solo grupo. Y qué mejor que se llamara Movimiento 27 de septiembre, de en alusión acuerdo. a la fecha. En esas reuniones analizábamos que se habían perdido oportunidades después de la nacionalización, para poder empujar, así como nos habíamos juntado nosotros, coincidiendo en los mismos puntos, pensábamos que a nivel nacional debiéramos empujar esa idea y que debiera haber una unificación de los sindicatos que había en ese Claro. momento. Hacer un solo sindicato, una sola empresa, tener un solo contrato colectivo, ta. Sí, porque Eso, era el ambiente, ¿no? Después de la nacionalización, que exactamente, solo hubiera un sindicato. Y yo exactamente, también recuerdo los otros dos lugares muy famosos de reunión, era la Chabela, exacto. con ¿Por un qué tal, no? con un tal Trejo, me decían, Qué buena o memoria. incluso es Oscar, perdón, Oscar Waldo, Oscar Waldo, sí, esos. Incluso alguna vez me dijeron que también Agustín, sí, claro, que eran ahí, y después el Gran Premio, exactamente, el era más, Café Gran Premio. los grupos más álgidos Sí, eh, decían que estaban ahí, que, y como dices, otros pequeños grupos alrededor, como en no sé qué había en el hexatlón o el pentatlón, también sí, había un salón ahí, sí, de Sadi Carnot. exacto, Algunos se vinieron para acá, ya, ok, algunos del perdón, Gran Premio se vinieron para acá para el 27 de exacto, septiembre. perdón, te interrumpí, mejor síguele. No, pero son acotaciones muy importantes, tienes razón. Había ese tipo de... Es que había mucha actividad sindical, Exacto, no solo exacto, estar esperando el llamado del comité o las sugerencias, no, había muchos grupos, muchas corrientes, exactamente. incluyendo lo que espero que me cuentes cómo salió su periódico, porque muchos de los grupos publicaban hojitas o dos máximo, donde se Sí, difundían sus propuestas. así es. Fíjate que hacíamos tirajes de hasta 10,000 volantes de un Ajá, periodiquito que se llamaba Ay Mamá los de la Luz, que era el exacto. órgano oficial, digamos, de difusión del movimiento 27 de septiembre. Por De- cierto, ese puño que está en la portada del sí, Ay Mamá los de la Luz lo diseñó Humberto Montes de Oca. caray, mira, Esa es una idea de él. El Humberto tiene sus gracias y entre otras era como diseñador. Entonces, él ideó eso, la portada de Ay Mamá los de la Luz, etcétera, etcétera. O sea, fue algo genial que cuajó y empujó cosas. Nosotros veíamos, como bien dices tú, que a partir de la nacionalización se abrieron espacios. Hay quienes critican a Rafael Galván, lo acusan de oportunista, porque, fíjate, 15 días después de la nacionalización, en ajá, pleno 1960, sí, el 12 de octubre, él ya estaba liquidando a los 52 sindicatos que había agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de las Comunicaciones Eléctricas, la exacto, famosa FENTICE que tú exacto, has estado mencionando recientemente. sí, Esa FENTICE, el 12 de octubre, fíjate, 15 días después de la nacionalización, en 1960,
ya estaba creado el Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. 52 sindicatitos se convirtieron en uno muy grande, Stern, el que dirigía Galván. El famoso Stern. Y ese mismo año, Galván era muy activo, ya estaba proponiendo en diciembre de ese mismo 1960, estaba proponiendo ya la creación de una Central Nacional de Trabajadores, la CNT. Exacto. Con el objeto, como tú bien lo has mencionado en otros lunes, en otras añoranzas, con el objeto de hacerle contrapeso al búho, a ese bloque de Unidad Obrera que era charro, con muy Fidel charro. Velázquez a la cabeza. Sí, tratando de ocultar el trabajo de la CTM, crean el búho. Exactamente. Y ¿Qué ahí, te voy a decir? ¿Qué te voy a platicar? Eso. Tú siempre nos ilustras con muchos datos que ojalá te vieran la mitad de los jubilados para que se eduquen. Hay que decirles, le voy a decir a Jorge que les envíe el programa. A lo mejor lo tienen en WhatsApp. Mira, Mario Navarrete Real y otros como yo andamos difundiendo añoranzas por todos los grupos en donde se puede y en donde se dejan los del WhatsApp. Para que te oiga, porque es muy interesante tus añoranzas. Bueno, después de esa parte donde finalmente desaparece esa Central Nacional de Trabajadores y el búho, de ahí surge el Congreso del Trabajo en febrero de 66. Sí, eso es lo que tienes que decir. La CNT hizo su trabajo durante 6 años. Exacto. Le estaba dando la batalla al búho. Correcto. Iban creando secciones estatales y iba avanzando muy fuerte la CNT. Eso Correcto. Es cierto. Correcto. Pues para que veas, esa parte para mí es clave en la historia del movimiento sindical mexicano. Claro, porque una vez que ya se consolidó esa parte, curiosamente surge el convenio tripartita y después el cuatripartita. Esta parte quiero comentarla muy ampliamente contigo y te pediría, aprovechando, mi querido Víctor, que haya alguna añoranza exclusiva para analizar el convenio cuatripartita, porque ahí estaban las bases, fíjate, las bases de esa idea de un contrato colectivo único, una empresa única y un sindicato único, fíjate, ahí en el convenio cuatripartita, porque la CFE se comprometía a eso, a hacer una sola empresa y seguramente de ahí saldría un solo contrato y un solo sindicato. Eran las bases para esa idea, pero se desaprovecharon porque justamente en enero de 69 Palomino firmó la adhesión al convenio tripartita y ahí surgió en enero de 69 el cuatripartita. Pero ¿qué crees? Unos meses después, Torres Ordóñez dijo, no, eso es una traición al sindicato, bla, bla, bla. Y quitaron a Palomino, lo acusaron de traidor. Y llegó Torres Ordóñez y lo primero que dijo fue, seguimos por acá. Se perdió una oportunidad, no sé si coincidas conmigo, para hacer esa unidad de los sindicatos. ¿Cómo ves esa parte? Sí. Eso sí fue cierto, que llegó discrepancias externas, como suele suceder en el sindicato, en el ESME, y la discusión interna de un grupo casi del mismo tamaño que el del de Palomino. Correcto. Internamente le discreparon y hicieron su campaña justo por esa línea y perdió las elecciones. Ya se vio que cuando empezó a desmarcarse
Y es que era casi la mitad del comité contra la otra mitad del comité, Así es. que no habían mostrado tantas discrepancias, sino hasta ese momento. Exacto. Yo creo también, estimado César, que otra oportunidad que se perdió fue con Agustín Sánchez de Lint, por los 50, que chance había, bueno, habrá que discutir cuál época fue mejor para unirlos, si ya con la nacionalización o previa, porque en ese tiempo, igual, Galván, ahora con Sánchez de Lint, crearon la Confederación Mexicana de Electricistas y empezaron a unir de tal manera sindicatos, y en esa época, por ejemplo, crean la ANDA, gracias al apoyo del ESME, crean el ASPA, y la Confederación Mexicana estaba reuniendo no solo electricistas, sino de otras áreas. Y en ese momento también tenían bastante fuerza los dos sindicatos, en ese tiempo la FENTICE y el ESME. Correcto. Pero ahí sí no sé qué pasó. Simplemente fue como con el convenio cuatripartita. Todo iba bien, no sé qué pasó. Bueno, pareciera que la candidatura del nuevo presidente les desvió, y en ese sentido tenían razón, porque llegaba López Mateos y se viene la nacionalización. Entonces, si fue por eso, dije, bueno, ok, otro interés político nacional los desvía en vez de irse a pelear contra Pérez Ríos. Le hubieran ganado la batalla por la titularidad del contrato, pero bueno, y ahora lo veíamos repetir con el convenio cuatripartita, con la división adentro, y que el ataque del grupo de Torres Ordóñez fue directo justo contra Galván. Incluso lo acusaban de que se metía a los plenos a decidir lo que pasaba dentro del ESME, para saber. Pero esa campaña contra Galván, contra Palomino y Galván, fue bastante dura. Y se acaba el cuatripartita. En efecto, vamos a hacer un programa. Pero dinos otra vez, el 27 de septiembre, ¿cómo estaba ahí? Fíjate que ahí abrevábamos, nos reuníamos todos los miércoles en el Café París, hacíamos debates de hasta 3, 4 horas. A veces la dueña del café, doña Sandra, cerraba las cortinas y todo, y seguíamos sesionando ahí, porque había debates muy, muy ricos, muy grandes. Estaba Meissner, Humberto Plata, Bellman, Almazán, Montes de Oca, Escalante. ¿Uciel no era del grupo? ¿Quién? Uciel Alvarado. No. Ah, ya. No, él no iba ahí. Sí, perdón, ibas en Meissner. Sí, allí se hacían debates de verdad muy intensos, muy, muy ricos en discusión, y había cuestiones ideológicas con pequeñas variantes, pero en lo general coincidíamos en puntos fundamentales, ¿no? Sí. Era muy interesante escuchar a Pérez Vázquez, que a veces difería del mismo Montes de Oca o de Bellman o del mismo Almazán, y peleaba mucho con Plata. O sea, Pérez Vázquez era polémico, era el que desataba las tormentas. Oh, era el que alargaba las reuniones. Sí, también, claro. Seguramente. Ya me lo imagino. Sí, era tremendo el buen José Manuel Pérez Vázquez, pero en general llegábamos a conclusiones y se proponía un tema para desarrollar en el periódico Ay Mamalos de la Luz, para difundir las ideas. Entonces, nos repartíamos el reparto de más de 10,000 volantes.
Eso tenía Sí, muy molesto a Manuel Fernández, lo tenía no molesto, pero sí preocupado, al Comité Central en general, a Manuel claro. Fernández, después a Jorge Sánchez, luego al mismo Pedro Castillo. Nosotros fijamos una postura muy clara que amarramos ya como hay mamalos de la luz, porque Ajá. siempre estuvimos dando la pelea desde afuera con otros grupos, con otros nombres, contra Jorge Sánchez, contra el mismo Pedro Castillo, ¿no? Después llega Tapia y después Manuel Fernández. Sí. Perdón, Manuel Fernández y luego Y Tapia. luego Tapia, sí. Perdón. Sí, y con Manuel Fernández pues teníamos diferencias y armábamos planillas para dar la pelea. Al final hicimos una alianza como Movimiento 27 de septiembre con Manuel Fernández para, para quitar ahí a Pedro Castillo, Ya. porque Pedro Castillo estaba como muy, muy de acuerdo con Fenosa y otras. No estábamos de acuerdo. Oye, Entonces, perdón que te interrumpa, César, pero yo recuerdo, no sé si de tu grupo, de este grupo 27 de septiembre, no hubo despedidos, porque con tiempos de Fernández hubo más de 2,000 despedidos. Yo no sé si sí, fue provocado por esa crítica que tenían con el grupo o con todos los grupos, sí, pero hubo despedidos y es que yo recuerdo que por ese tiempo yo era parte del Partido Mexicano de los Trabajadores y por lo menos 4 o 5 compañeros del PMT fueron de ese grupo despedidos. No sé si también fue la época en que esta Almazán fue separado y sí, mi tocayo Víctor y su sí, esposa. sí, No sé si es esa época. sí, porque aquí fue una trampa de Tapia y Jorge Gutiérrez Vera. Ya, ok, Se pusieron de acuerdo para quitar a Manuel Fernández. Se pusieron de acuerdo Gutiérrez Vera y Tapia y separaron a más de 2.500 compañeros. Todos ellos tenían más antigüedad que otros que tenían menos antigüedad y no los corrieron, separaron, dice que se había acabado la obra determinada y según el contrato y la ley, etcétera, pues si tratas de separar trabajadores, tienes que quitar a los de menor antigüedad. Y ya. aquí quitaron a compañeros como Almazán y todos estos que mencionas, que tenían muchísima más antigüedad que otros que se quedaron. Pero era la estrategia. No se trataba de correrlos para siempre, era de momento, era de Ah, mientras ya. duraba la campaña, Ah, ya, porque, ya, ya. porque durante la campaña nosotros estábamos aliados con Manuel Fernández De y acuerdo. íbamos a los mítines y Manuel no llegaba. ¿Y qué pasó, Manuel? ¿Dónde andas? Estoy en las juntas de conciliación, arbitraje, me llamaron para comparecer. O sea, distrajeron a Manuel para que anduviera en los barandales de, de, Pues con, laborales, con defendiendo a los esos abogados, pues. despedidos. Ya, ya, Y ya. mientras Tapia recorrió 2 veces los más de 400 centros de trabajo y Ya, acusando a ya, ya. Manuel de que incluso no iba ni a los mítines de su planilla porque andaba con mujeres, Oh, andaba ya, con ya sus entendí. amantes. Fue una guerra sucia, muy tremenda, Sí, y porque yo ganó ahí sí, Tapia. sí, Y sí, una sí, sí, vez que sí. ganó Tapia, pues ya reinstalaron a todos, ya no era necesario correrlos. No, no era cierto que se había acabado la obra. Sí, nada más eran separados, de eso sí me acuerdo, eran separados, como diciendo, no están corridos,
así es, solo separados. separados. Y tú hace unas cuantas añoranzas, el 30 de agosto, mencionaste un término que me gustó mucho porque es cierto, una guerra de baja intensidad contra el sindicato. Desde siempre. Y yo te voy a comentar que estoy totalmente de acuerdo con eso. Y justamente en la guerra de baja intensidad fue casi desde la nacionalización. Tú hace 8 días mencionaste la cuestión del CUF, el Exacto. Comité de Unificación de Frecuencia. Esa es parte de la guerra de baja intensidad Sí, contra el ESME. por Eso es muy supuesto. interesante. Yo te felicito porque tocaste ese punto. Y ese término me gustó porque es cierto, es una guerra de baja intensidad con todo el Estado encima y con Sí, todos los charros encima. Oye, empezaron con Galván, que al poco tiempo de haberse construido el Congreso del Trabajo, expulsa el Congreso del Trabajo al Stern. exacto. Le resultó incómodo. Pues de eso se trataba. O sea, todo empiezan agresiones de todo tipo, sobre todo invasiones. O sea, robo de materia de trabajo. Exacto. De las grandísimas fue Tula. La Es, termoeléctrica de Tula está en Hidalgo, zona de trabajo de sí, compañía sí, de luz. lo mencionaste hace 8 Y días, muy se bien, peleó es muchísimo. cierto, Y eso es fue correcto, gravísimo. es Porque correcto. imagínate cuánta capacidad instalada Uf, le crecía a compañía de luz. sí, sí, De estar, ya para esta época, porque antes no fue así, de limitarla al 3% de la generación que necesitaba la capital era tremendo. Con Tula no le hubiera pasado eso, hubiera tenido más capacidad. Ahí claro, habría que investigar qué fue lo que pasó, porque y bueno, Valle de México, las dos grandes obras que hubo después, y eso exacto. limitó con mucho en zona de trabajo. Por cierto, hablando de Manuel Fernández, no sé si recuerdas, yo creo que tú eras de esos. En 83 conminó a los eh, cobradores a no cobrar el impuesto, el 1148, que era un impuesto especial sobre la energía. Sí, Y sobre el dijo, alumbrado público. exacto, aquí no se cobra eso es un impuesto, lo tiene que cobrar Hacienda. Pues eso lo Y, empujamos en un pleno. ¿ves? Manuel no estaba de acuerdo con eso. Entonces lo forzaron. Ahí sí lo empujó Uciel. Ok, ok, Eso fue lo que empujó Uciel en un pleno y dijimos, nosotros no somos empleados de la Secretaría de Hacienda. Esa es una contribución fiscal. Podemos decir legalmente que eso no debemos cobrarlo al usuario. Nada exacto. más vamos a cobrarle a el consumo El consumo de luz, de luz en sus medidores, en sus casas. El alumbrado público, todos lo pagamos con nuestras contribuciones y de ahí debe salir el mantenimiento. Pero no se entendió muy bien. Tuvimos que hacer varias cosas, entre ellas, yo era prosecretario de sucursales y ahí ajá, propusimos que en este tiempo se llamaban recibidores, pero son exacto. cajeros. Los cajeros Les dijimos, tú dedúcele el concepto ese del 48 del del 1148, impuesto, dedúcelo y nada más cóbrale al usuario el consumo. Eso enojó mucho a la empresa exacto. y nos corrieron a recibidores. Y debo decirte que alguien que participó muy bien para defender esa parte fue el Chale Trejo. Ya, ajá, Y fuimos al Congreso del Trabajo, expusimos ahí, salimos en la tele, Uciel explicaba muy bien en la tele, salimos en los noticiarios diciendo por qué nos negábamos a cobrar eso y se quitó el concepto del recibo. Eso fue en la época de Manuel. exacto. Manuel, Manuel después regresó de la clínica 26 porque se había enfermado
y se incorporó de nuevo. Pero este, el diablo, Chávez, Sí, es que ni modo, luego hacemos otra añoranza de de todos eso los sí, apodos, de acuerdo, sí, sí, sí. porque ahí hay infinidad de recuerdos. Perdón, sí. Luego me voy. Es que tú provocas, mano. Es que el gato, por ejemplo, ¿quién era el gato y qué hacía? El chale, ¿cómo que el chale? Sí, Y, ¿no? A ver. y además muy bueno, muy Sí, aguerrido siempre desde su departamento. Estábamos, César, en este asunto de que haremos una añoranza de apodos, ¿no? A ver a sí. quién le llamaban el fantasma elegante, por ejemplo, ¿no? Ese sí no sé quién sea tú. Bueno, luego nos platicas a ver cuántos. O otra añoranza de los caricaturescos. Había mucho dibujante de caricaturas. Sí. Yo Yo, recuerdo que se desalzaban los dibujitos yo en entre ellos, ¿eh? en las legislativas, Sí, así es. Así y es. entonces luego veías en la mesa risa y risa sin razón. Y lo curioso es que se pasaban el dibujito, circulaba por toda la Así es. asamblea. Yo no sé A- en quién acabaran los dibujitos, pero alguien ha de tener su colección de caricaturas. Fíjate que este Daniel Lozano Ajá, juntó más de 300 caricaturas que le hicimos. Él sí tiene esa colección. Era mi personaje favorito, me salía en un solo trazo. Otro buen dibujante era el Grillo, ya, este, Jauregui, Arturo Jauregui. Jauregui. Otro buen dibujante, caricaturista muy mordaz, era este Gaspar Garrido, Ah, mira, yo de él no sabía de ¿no? Garrido. Sí, y además del comité éramos eh, Manuel Moreno y yo. Ya, ok, Y les ok. hacíamos a los de la empresa más que a los del sindicato, pero no se salvaban los de la comisión permanente. Y el que más caricaturistas provocó fue Meissner. Era muy fácil de hacer. Mm, Buen Meissner. Bueno, pero esos fueron otros momentos. no, son otras añoranzas. Yo Así, digo que este es parte de la historia del sindicato, como los apodos. así es, sí. Todo mundo tenía apodos. Por cierto, maestro, aprovecho para felicitar a Romeo Meissner, que el jueves cumplió 85 años. Oh, qué bien. Feliz cumpleaños a Romeo Meissner Seidel, el ingeniero necio que sigue vivo, no se resiste a morir, ni el COVID pudo con él y está con 85 muy buenos años. Felicidades. Buen cumpleaños al compañero. Muy Sí, bien. sí, me acuerdo mucho de los apodos, como la chilindrina. Ándale. Luego ya nos dirás, a ver si hacemos una de puro recordar los apodos, porque hubo Era, apodos fantásticos. es que llegaba con su mata larga y en ese tiempo tenía que cuidar a su bebé y llevaba en brazos con el bebé a la permanente a discutir y tenía muy buenas discusiones. Era muy inteligente y aportaba muy buenos argumentos, pero de repente sacaba la mamila y le daba de comer al bebé y con la cobija y la mata larga, pues le pusimos la chilindrina, Exacto, que exacto. estaba de moda en ese tiempo. Y también tenía una voz un poco aguda, ¿no? Un poquito, sí, Sí. Yo digo que también todo era, sí, lo veía uno y parecía, así es. de que parecía, parecía. Bueno, como dices, en otra añoranza. Ya, Correcto. ya veremos, porque hay muchas de este tipo de cosas que Sí, dan un poco la cultura política, finalmente, del conjunto de gente, de compañeros. Como dices, había aportes increíbles. Yo llegué en alguna ocasión a decir, aquí no necesitan intelectuales de fuera, ni técnicos, ni especialistas.
hay suficiente capacidad técnica, profesional y política. Y eso hacía muy llamativo lo que se discutía en legislativas o en comisión de trabajo, ¿no? Fíjate que justo eso que acabas de decir, lo decía Jacinto Viqueira. Jacinto Viqueira entró a trabajar en 46 y todavía en 74 estaba trabajando, eran sus últimos días. Ahí se jubiló en 74, pero él impulsó mucho las ideas de una empresa única, un contrato único y un sindicato único. Él admiraba al sindicato por sus cuadros sindicales. Exacto. Justo eso que dices, él lo decía, que tenía muy buenos técnicos, muy buenos ingenieros, pero más allá, buenos ideólogos. Exacto. En fin. Yo, cuando lo menciono a él, yo digo que fueron dos ingenieros. Odón de Buen. Exacto, Odón de Buen. Ellos dos, por cierto, en este periodo de esta idea de crecer la unificación, se dedicaron en los 60 a escribir muchos artículos del tema. Correcto. Se reunieron todos en un libro que se llamó Contribución del ESME a la integración de la industria eléctrica y la unificación de los sindicatos. Correcto. No sé si tú lo tengas por ahí. Lo tengo por ahí. Es correcto. Él era muy amigo de Galicia, sí. Jacinto Viqueira, y hacía reuniones con Galicia. Ajá. Entonces sí. Empujaron ese librito que tenía bases sólidas para hacer esa unificación. Pero hablando de eso que tú dices, Víctor, sí. Antes de que nos diga bye Iván Hernández, antes de que nos diga corte, quiero comentarte que sigo con ese agrado de el término que usaste, porque es muy gráfico y es muy interesante. Guerra de baja intensidad. Exacto. Justamente ahí, en la guerra de baja intensidad y no tan baja contra Galván, pues fíjate, nosotros asistimos en noviembre de 72 ¿sí? a Bellas Artes, cuando ¿sí? nació el SUTERM. Ajá. Pero ¿qué crees? Al poquito tiempo empezó una guerra contra Galván, porque ya Pérez Ríos estaba muy enfermo, andaba muy malo y, sí. y había que sustituirlo, pero estaba Galván como muy bien posicionado y si hubiera habido elecciones, las hubiera ganado Galván. Claro, claro. Pero ahí está la baja o no muy baja intensidad de la guerra del Estado, porque ahí sí intervino muy bien Echeverría, se movió muy bien, desde echar abajo el cuatripartita y poner a Torres Ordóñez acá, hasta quitar del camino a Galván, porque el Congreso expulsó al Ester, pero ya con vías a debilitar a Galván. Claro, claro. En marzo 27, muere el Pérez Ríos y fortalecen a Leonardo, pero ya sin Galván. O rompen el pacto de unificación, Así que era es. Era claro, en aquellos lugares donde el Ester era fuerte, el comité ejecutivo quedaría del Ester, donde era mayoritaria CFE, el comité ejecutivo era de CFE y la comisión de vigilancia sería del otro sindicato. Exacto. Y empezó a ocurrir que no, que fuera la sección que fuera, el comité ejecutivo era de CFE, bueno, de los charros, digamos. Sí, eso fue claro. Lo que pasa es que en esta guerra de baja intensidad, y yo creo que a muchos se les olvida, el clímax de la guerra fue cuando declaran en liquidación Compañía de Luz. Exactamente. Ese es el punto. ¿Y quién fue? Echeverría. Sí.
Y exacto. entonces viene esta ambivalencia de qué hacer y como dices, el convenio tripartita y el cuatripartita, y se cruza esta liquidación Sí, que era para contener al ESME. Yo diría lo mismo que pasó en 2009, por eso le llamo guerra de baja intensidad, porque el sí, 2009 muestra que era, ahí va, no han entendido en toda la vida y ahora va. Y, exactamente. y eso es grave. De verdad debimos haber visto cómo venían atacando desde la nacionalización, cómo se llega a este clímax con la declaración de liquidación en 75, en enero de 75, Así y es, que ya era el cierre, que justo por la resistencia, la lucha y las propuestas no acabaron con el ESMEN y compañía de luz, así es. pero estaba ahí declarada. Y Justamente en esas fechas, en marzo, abril de 75, ahí Galván estaba en la lona, andaba recorriendo el país, de ahí surgió en abril de 75 la tendencia democrática con la Declaración de Guadalajara. Nosotros arrancamos un acuerdo de asamblea, perdón que te interrumpa, maestro, para marchar el 1 de mayo de 75 con la base del SUTERN para apoyar a Galván ahí adentro, que lo estaban golpeando muy fuerte. Así sí, que ahí surgió la tendencia democrática, pues después Galván hizo huelga en la CFE en julio de 76, y luego sí, el campamento de la dignidad, o sea, toda una guerra contra Galván, que lo único que lo derrotó fue la muerte en julio de 80. Pero todo esto que tú mencionas de la guerra de baja intensidad está desde arriba, arribototota. Esa parte que mencionas de la liquidación es fundamental, es clave para entender el fenómeno. Y hoy, ¿cómo estamos? Nunca entendimos esos mensajes. Eran mensajes engabanados, si tú quieres, de baja intensidad, pero eran avisos para el ESME de que no era muy grato al Estado. ¿Y qué pasó? Pues el Estado, ahora con Calderón, pues le dio en la torre sí, pues yo a creo luz y que fuerza. la reivindicación constante del ESME sobre la nacionalización, que es la fecha, siempre está reivindicando que la industria eléctrica nacionalizada era el aporte fundamental para el desarrollo económico y social de México, lo mantuvo porque eh, si ellos seguían en esa guerra, desvirtuaban la nacionalización de la industria eléctrica, chocaban contra ella. Esa reivindicación constante, esa lucha permanente del 27 de septiembre y de tu grupo, que era el 27 de septiembre, mantuvo en vilo la lucha, la persistencia de que Así el es. camino era otro, que todo se podía arreglar en buena armonía en un proyecto integral, interconectado del sistema eléctrico nacional. Y eso fue fundamental durante este tiempo. Yo considero que resistieron tanto tiempo, inclusive la liquidación del 75, por esa permanente lucha de un sistema eléctrico nacional interconectado al servicio. Bueno, decían de la patria, a mí el término no me gusta, pero eso se decía, del progreso del pueblo y de la patria, Ándale. ¿no? Y yo creo que eso fue, justo por eso se mantiene viva la fecha, ¿no? Porque, bueno, Sí, rápido, a ver si, como dices, yo recuerdo, tengo la hipótesis, a ver, no sé si alguna vez la has oído, de que el ESME retira el apoyo a Galván en los 70, porque si entraron a las filas ya había ahí acuerdo del comité. No sé si claro. recuerdas que Torres Ordóñez le cambió el nombre a su planilla y al MRE le agregó ADE,
Acción Democrática Electricista, Así es, y así así es. se llamaba un periódico que sacaba Carreto en Puebla, y ese Exactamente. periódico se estuvo distribuyendo en el ESME. Bueno, la anécdota, hipótesis es esta. En los 40, el hermano de Echeverría, Rodolfo Landa, el actor, fue Correcto, el abogado del ESME. Durante correcto. muchos meses, Rodolfo Echeverría Álvarez fue el jefe del jurídico del ESME. Si era cuate de Rivera Rojas, Exacto, y lo acompañaba su hermano a las oficinas. exactamente, Yo digo que ahí los hermanos hicieron otros amigos, exacto. y entonces llega la tendencia, y no dudo que Echeverría le haya llamado: oye, Jorge, ¿qué te pasa si somos amigos desde los 40? Porque fue Exactamente. sintomático. Ya se hacían reuniones entre secciones, por ejemplo, en Temascatepec, en Lechería, hubo reuniones de las bases digamos, de lo que era ya la tendencia con gente del ESME, y la Sí, marcha del 75. Se acaba ya para así es. noviembre, se acabaron todos los contactos entre bases. Sí, Yo, mi hipótesis es: el viejo amigo de los 40, los Echeverría Álvarez, le resurgió en hablaron los setentas. y le dijeron: párenle, porque Es fue muy correcto. llamativo. El comité dejó, ya no le quitó el nombre de Torres Ordóñez a su grupo. El periódico que llegamos a conocer, que era grandote, Sí, desaparece, y el apoyo para seguir trabajando, también ya no hubo asambleas conjuntas. El asunto de la legislativa de estudios de la contrato y unificación se empieza a bloquear mucho. Que yo sepa, ya había resultados de propuesta de contrato y de estatutos nacionales, y todo se paró. sí, Y eso es cierto. muy llamativo. Y Oye, entonces, a propósito, nosotros arrancamos un acuerdo para formar una comisión legislativa de unidad para analizar los estatutos de los dos sindicatos, para analizar la posibilidad de la unidad. Esa comisión no se liquidó formalmente, no sacó conclusiones formalmente, porque la desaparecieron. No sí, pudimos concretar nada. Estábamos empujando un nuevo estatuto. Ahí se discutía prácticamente lo mismo. Cómo sí, hacer sí, una sí. sola industria, un solo contrato y un solo sindicato. Pero eso de nuevo lo opacaron, lo reprimieron, no se le dio difusión, no, no duró. Entonces, Pues sí, nosotros prácticamente al interior del sindicato, en la marcha del 1 de mayo del 75, ahí sí. nació la tendencia democrática del ESME. Ahí tu humilde servilleta participaba en la tendencia democrática del ESME para apoyar esa parte de la unidad sindical. Pues La, supongo yo que todo el grupo 27 de septiembre, ¿no? no todo, porque ¿No? ahí hubo como que no todos, pero Pues, formalmente sí, aunque al interior no había bueno, como no a, había a- como mucha preferencia por Galván. a ver si un día platicamos. Yo no era galvanista, lo confieso. No fui Ándale, galvanista. Luego te digo mis razones y por qué. Pero en el grupo de estudiantes que estábamos, todos me ajá, criticaban. La mayoría era galvanista, y fue curioso. Y sí, nunca me dejaron explicarles mis argumentos. ajá, Pero bueno, ya será otro día que podamos platicar. Mira, se- creo que se nos está acabando el tiempo. será muy Entonces, interesante. yo no sé si quieras decir algo final sobre
el grupo 27 de septiembre, recordando justo la nacionalización de la industria eléctrica para podernos despedir con calma de esta añoranza de electricistas. Pues mira, remataría simplemente agradeciéndote la oportunidad de poder comentar estas cosas a propósito del 27 de septiembre. Nosotros estábamos muy de acuerdo en esas tesis de una empresa única, un contrato único, un sindicato único. Y prácticamente en torno a esos temas giraba nuestra actividad. Pero abordábamos cuestiones muy internas. Empujamos la defensa de las zonas de trabajo, advirtiéndole a Manuel Fernández que era un peligro porque estaban en esa guerra de baja intensidad. ¿Cómo no se me ocurrió esa frase en aquel tiempo, hombre? Estaba muy propicia. Y al final Manuel fue sensible y sí recuperamos algunas zonas con justa razón y con argumentos muy buenos, etcétera, etcétera. Sí, el 27 de septiembre, de algún modo, penetró en los muchos centros de trabajo, logramos crear una corriente de opinión y creo que tuvo una presencia importante. Hoy sigue, de repente, el amigo Alberto González Bárcenas se encarga de publicar algunas "Ay, mamá, los de la luz", pero con nuevos elementos, con otros participantes, y pues lamentablemente un poco antes del COVID yo ya estaba como alejado, estaba recluido en mi casa, cuidando a mi esposa, entonces me retiré un poco de esas actividades, pero el "Ay, mamá, los de la luz" ahí sigue y sigue siendo parte del movimiento 27 de septiembre. Viva el 27 de septiembre. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues a ver en qué otra ocasión, a lo mejor si te animas a fin de año, el 14 de diciembre, ándale, para recordar, siempre recordaba yo que decías que tu mamá era sí, más grande que el ESME. Sí, así es. Pudo les fue Era mayor que él. un año, decías. Entonces siempre decías, el ESME le debe más a mi madre que a nadie más. Sí, porque ella era del 6 de noviembre de 14. Era un mes más grande, un poco más de un mes mayor que el ESME. Exacto, y entonces, pues ya te contaré una anécdota. En el aniversario, si te animas, te busco. Yo a ver con si mucho hacemos gusto. Otro añoranza de electricistas recordando el aniversario del ESME y a ver si nos platicas un poco. He sacado un poco de tu historia. Ahí sí. va lentamente. Para ver que, qué más nos platicas. Va que va. Víctor, muchas gracias. Yo estoy puesto. Bueno, gracias. Oye, gracias un agradecimiento por el apoyo que te da cada lunes el amigo Iván Hernández. Felicidades y gracias, Iván. Bueno, gracias a todos. Nos vemos el próximo lunes. De nueva cuenta con otra añoranza de electricistas. Agradecemos mucho al camarada César Torruella que acepte la invitación para seguir, sacarle un poco y conectarlo con todos ustedes. Hasta luego, hasta el próximo lunes. Gracias.